¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza, el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200.000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡boom! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034.
Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera. Pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición viene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando: de acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás aún puede verse hoy, incluso desde el espacio. El derretimiento de glaciares y casquetes polares también puede provocar el colapso de volcanes. Cuando se derriten, hay una súbita disminución de presión sobre la corteza terrestre que puede desestabilizar volcanes enteros. Esto se llama rebote isostático. Es como quitar repentinamente una silla de debajo de alguien que ha estado sentado tranquilamente durante siglos. Además,
Aquí hay algo en lo que probablemente nunca pensaste que te preocuparías durante tu escapada a la isla. Algunas islas volcánicas se expanden hacia afuera a medida que la lava se derrama en el mar y crean plataformas inestables conocidas como deltas de lava. Estos deltas pueden colapsar sin previo aviso, llevándose de vuelta al océano la tierra recién formada y a veces también a los turistas. En ese caso, es mejor mantenerse alejado de la tierra recién formada y humeante. Así que la próxima vez que estés relajándote en una isla volcánica en la playa pensando, ¡vaya! Este lugar es un paraíso. Recuerda que también podría ser una bomba de tiempo geológica con un toque dramático. Desde bolas de cañón antiguas del tamaño de montañas hasta deltas de lava sorpresa, los volcanes tienen fama de revoltosos. Los huracanes pueden ser mucho más aterradores de lo que a menudo creemos, en especial porque pueden desencadenar terremotos. Este sorprendente y alarmante fenómeno, conocido como terremotos de tormenta, fue descubierto por accidente hace no mucho tiempo. Todo comenzó cuando unos científicos estaban tratando de saber más sobre los terremotos de baja frecuencia. Son esos terremotos que son tan débiles que no se pueden sentir. Verás, bajo nuestros pies, la Tierra está constantemente vibrando de maneras sutiles e incesantes que no podemos oír ni ver sin el equipo adecuado. Este zumbido geológico, por así decirlo, está impulsado por el movimiento de los océanos, que cubren alrededor del 70% de la superficie de nuestro planeta. Los científicos han descubierto que este zumbido podría ser en realidad un registro útil de sucesos ambientales. Para averiguar de dónde proviene, los expertos utilizaron un equipo conocido como sismómetro. Puedes pensar en estos dispositivos como pequeñas orejas presionadas contra el suelo, que captan todo tipo de vibraciones, como los fans saltando en el concierto de su ídolo, aviones volando cerca o incluso terremotos superdistantes que sacuden la Tierra. Los terremotos de muy baja frecuencia son difíciles de rastrear a largas distancias porque las señales que producen pueden aparecer de manera diferente en distintos dispositivos de medición. Para solucionar este problema, los expertos idearon una forma de seguir estas señales combinando lecturas de áreas más pequeñas, algo así como armar un rompecabezas. Sin embargo, mientras hacían esto, se toparon con un extraño conjunto de sucesos que se parecían un poco a los terremotos que estaban estudiando, pero no eran exactamente iguales. La primera cosa extraña que notaron fue que este fenómeno específico era estacional. Nunca ocurría entre mayo y agosto, por ejemplo. Eso es completamente diferente de los terremotos, que pueden suceder en cualquier momento del año. La segunda cosa llamativa es que los terremotos suelen ocurrir más en la parte occidental de los Estados Unidos, donde el suelo se desplaza a lo largo de fallas en la superficie. Pero estas nuevas y extrañas vibraciones se extienden no solo a lo largo de la costa oeste de América del Norte, sino también hacia el lado oeste. Entonces, ¿qué podría estar desencadenando este nuevo fenómeno? Lo que descubrieron es que muchos de estos temblores coincidieron con el momento en que grandes tormentas azotaron América del Norte. Así que, en esencia, estamos hablando de una cadena de reacciones. Lo que ocurre es que durante una temporada específica, los huracanes o tormentas fuertes pueden transferir energía a los océanos, formando olas muy fuertes. Estas olas luego interactúan con la tierra sólida, donde se produce actividad sísmica. Estas explosiones de energía que nacen de grandes tormentas pueden irradiarse a miles de kilómetros a través de los continentes, lo que ahora llamamos terremotos de tormenta. Se cree que este fenómeno puede desencadenar terremotos de hasta 3,5 en la escala de Richter. Esto significa que puede ser percibido por muchas personas, pero normalmente no causa daños. Pero eso no significa que nos relajemos, ya que las aguas oceánicas pueden, de hecho, aumentar la intensidad de los huracanes. Tal como sucedió con el aterrador huracán Milton, que recientemente dejó un rastro de destrucción a través de Florida. La zona azul-violeta que estás mirando es el huracán Milton, visto desde una perspectiva satelital. El 9 de octubre, este huracán mantuvo vientos de 250 kilómetros por hora y azotó la región con fuertes lluvias, vientos dañinos y marejadas ciclónicas peligrosas para la vida.
Las estimaciones muestran que las pérdidas podrían alcanzar hasta los 34,000 millones de dólares, lo que lo convertiría en una de las tormentas más costosas en la historia de Estados Unidos. Lo que sucedió con el huracán Milton fue bastante complicado. Todo comenzó con unas aguas muy cálidas en el Golfo de México, las cuales actuaron como un impulso, al darle a este huracán la energía que necesitaba para crecer. Y luego, hubo además un proceso llamado reemplazo de pared del ojo que lo ayudó a hacerse más grande. Nos detendremos en eso en un momento. Entonces, cuando el huracán Milton se acercaba a la costa, ocurrió algo extraño. Se cruzó con una corriente de aire de rápido movimiento llamada corriente en chorro, que fluye a gran altura en la atmósfera. Normalmente, los vientos en las partes norte y noroeste de un huracán no son tan fuertes como en otras zonas. Pero debido a esta interacción con la corriente en chorro, los vientos en estas partes de la tormenta se volvieron mucho más fuertes de lo esperado. En casi cada giro, el huracán Milton sorprendió a todos e intensificó su fuerza más rápido de lo que hemos visto en años. Amenazó con golpear tanto la costa oeste como la este de Florida con una peligrosa marejada, poniendo en gran riesgo la bulliciosa zona de la bahía de Tampa, que alberga a más de 3 millones de personas. Entonces, ¿cómo se convirtió el Milton en un problema tan grave? Bueno, el asunto comenzó en el Océano Pacífico Oriental. Por lo general, los huracanes siguen un camino bastante predecible, salen de la costa de África, cruzan el Atlántico y ganan fuerza en las cálidas aguas del Caribe. Pero el Milton tuvo un giro en su historia de origen. Comenzó como los remanentes de una depresión tropical que cruzaron la península de Yucatán y se encontraron con un frente estancado en el Golfo. Una vez que el Milton se puso en marcha, no se contuvo. Pero cuando alcanzó esas temperaturas récord en el océano, fue como darle una bebida energética. El agua cálida y el aire húmedo eran los ingredientes perfectos para un huracán en ascenso. Rápidamente, las velocidades del viento de Milton aumentaron a 150 kilómetros por hora. Así que pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en menos de 2 días, lo cual es una locura y algo fuera de lo normal. Como si eso no fuera suficiente, el huracán Milton también pasó por un fenómeno llamado reemplazo de la pared del ojo. Los huracanes giran alrededor de un ojo mayormente despejado en el centro. Pero durante la noche, el Milton comenzó a formar nuevas bandas de lluvia en sus bordes exteriores, mientras formaba un segundo anillo alrededor de su ojo. Este proceso lo ayudó a crecer aún más, lo que dispersó las velocidades del viento y le dio una huella más amplia. Es un poco como mudar la piel y prepararse para volverse aún más poderoso. El huracán Milton también tuvo una pequeña oscilación en su trayectoria, lo que cambió su rumbo. Puedes imaginarlo como un trompo que es empujado y tambalea un poco antes de recuperar su equilibrio. Ese tambaleo significó que algunas zonas podrían ser golpeadas con fuerza o librarse de lo peor de la tormenta. Por suerte, el huracán Milton se debilitó un poco debido a algunos cambios de viento en la atmósfera hasta que finalmente tocó tierra. Luego cruzó la península y se dirigió al mar, perdiendo fuerza rápidamente al alejarse de las aguas cálidas. Aunque los daños fueron significativos, la buena noticia, si es que se puede llamar así, es que los expertos sinceramente esperaban que las cosas fueran mucho, mucho peores. Aún así, surge una pregunta. ¿Cuán cerca estuvo la velocidad del viento del Milton del máximo? O en otras palabras, ¿existe un límite para la fuerza que puede alcanzar un huracán? La respuesta es sí. Existe un límite de velocidad para los vientos de un huracán, pero no es una cifra exacta. La fuerza máxima que puede alcanzar una tormenta es de alrededor de 320 kilómetros por hora. Sin embargo, esa velocidad máxima puede variar dependiendo de muchos factores, como el calor del océano. Piensa en el océano como el combustible de los huracanes. Cuanto más caliente esté el agua, más combustible tendrán estas tormentas para operar. Los expertos creen que a medida que los océanos continúan calentándose, puede aumentar la velocidad del viento y, por lo tanto, la fuerza de los huracanes. Pero hay otros factores que también ayudan a determinar la intensidad que puede alcanzar un huracán.
Por ejemplo, el calor en el aire y la temperatura en la cima de las nubes son importantes, ya que también afectan la rapidez con la que el calor se mueve desde la superficie del océano hasta la parte superior de la tormenta. Algunas estimaciones sugieren que las velocidades máximas del viento podrían acercarse a los 350 km por hora hasta el final del siglo. Así que es algo que los expertos deben vigilar para ayudar a prevenir futuros desastres. A medida que avanzamos, es esencial seguir investigando y estudiando estas tormentas. Cuanto más las entendamos, mejor podremos protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. Estamos ante una temporada de huracanes en el Atlántico que podría ser muy intensa. Puede que sea incluso peor que la de 2005, el año que nos trajo el huracán Katrina. Este se cobró la vida de 1,392 personas y le costó al país más de $100,000 millones. Los expertos predicen que habrá entre 17 y 25 tormentas nombradas en total. Algunas de estas están a punto de convertirse en huracanes con vientos que alcanzan más de 160 km por hora. Ya estamos viendo tormentas atravesar el país, trayendo peligros como tornados, inundaciones y granizo. Tienes que agradecerle al fenómeno El Niño Oscilación del Sur, o ENOS, por esto. Este término complicado tiene que ver con el niño y la niña, las dos fuerzas gigantes que básicamente moldean nuestro mundo. Por lo general, los vientos en el Océano Pacífico soplan hacia el oeste a lo largo del Ecuador, moviendo agua cálida desde Sudamérica hacia Asia. Esta es reemplazada por agua fría que sube desde las profundidades del Pacífico, pero durante el Niño y la Niña, este patrón usual se altera. El Niño es la fase cálida del ciclo ENOS. Durante este, los vientos ecuatoriales se debilitan, lo que causa que el agua cálida se desplace de regreso hacia la costa oeste de América. Esto significa que menos agua fría sube a la superficie. El clima en las partes del norte de los Estados Unidos y Canadá se vuelve más seco y cálido debido a ello, pero en los estados del sur se presentan condiciones más húmedas. En el Atlántico, el Niño debilita las temperaturas de huracanes y aumenta la actividad de huracanes en el Pacífico Central y Oriental. En África lleva más lluvia al este del continente, pero menos al sur de África, al oeste y a partes del Sahara. La Niña es la fase fría del ciclo ENOS. Durante esta, los vientos hacia el oeste a lo largo del Ecuador en el Pacífico son más fuertes de lo habitual y empujan más agua caliente hacia Asia. Y debido a eso, aguas más frías y ricas en nutrientes suben a la superficie a lo largo de la costa oeste de América. Estas empujan la corriente en chorros hacia el norte, generando un clima más seco en el sur de Estados Unidos, pero condiciones más húmedas y frías en el noroeste del Pacífico y Canadá. La Niña también lleva inviernos más cálidos al sur de Estados Unidos y temperaturas más frías de lo normal al norte. La Niña usualmente calma la actividad de huracanes en el Pacífico, pero la intensifica en el Atlántico. En 2023, el Niño estuvo a cargo y absorbió la mayoría de las tormentas antes de que llegaran a los Estados Unidos. Pero este año hemos cambiado a la Niña y esta señora nos trae agua más fría en el Pacífico y un patrón que les permite a las tormentas moverse un poco más hacia el oeste y alcanzar el Caribe. Y cuando llegan allí pueden moverse fácilmente hacia el Golfo y afectar a Florida y otros estados. La próxima intensa temporada de huracanes en el Atlántico también tiene que ver con una fuerte temporada de monzones en el oeste de África. Esta genera humedad y ondas frente a la costa africana que pueden viajar a través del Atlántico y provocar huracanes. La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre y la mayor actividad ocurre entre mediados de agosto y mediados de octubre. Desde la década de los 50 a los ciclones tropicales se les han dado nombres para que sea más fácil para los meteorólogos informar al público sobre ellos. Es más probable que sepas que Leslie está en camino que recordar que el huracán X34D se acerca, ¿verdad? Entonces hay 20 nombres en la lista alfabética de este año, desde Alberto y Beryl hasta Valerie y William. Esperemos que no se vuelva tan terrible como el huracán de Galveston. El desastre natural más mortal en la historia de Estados Unidos golpeó Texas en el año 1900. Un huracán de categoría 4 arrasó con Galveston, destruyendo más de 3.600 edificaciones con vientos de más de 217 km por hora. Les quitó la vida a entre 6 y 12,000 personas. Una de las razones por las que se volvió tan fatal fue la mala política de comunicación.
Días antes del desastre, un meteorólogo profesional tenía claro que la tormenta se movía hacia el oeste, pero la Oficina Meteorológica de Washington predijo que pasaría por Florida y llegaría hasta Nueva Inglaterra, lo cual estaba muy equivocado. La oficina tenía apenas 10 años en ese entonces, por lo que la ciencia de huracanes en los Estados Unidos no estaba muy avanzada. Los científicos cubanos eran excelentes en el seguimiento de tormentas porque su región era muy propensa a ellas. Por eso sabían que se dirigía hacia el Golfo de México. Desafortunadamente, el director del servicio meteorológico estaba tan celoso de que los pronosticadores cubanos fueran mejores que los estadounidenses que cortó el flujo de información desde Cuba y dificultó que los pronosticadores locales emitieran advertencias sin pasar por Washington. En los días previos a la tormenta, el principal observador en Galveston comenzó a sospechar que el pronóstico de Washington era incorrecto e intentó advertir a la ciudad, pero ya era demasiado tarde. El huracán dejó a Galveston en ruinas. Después de este huracán, la oficina meteorológica comenzó a mejorar la comunicación tanto a nivel internacional como dentro de los Estados Unidos. Los funcionarios a cargo estaban haciendo todo lo posible para mejorar los pronósticos, apoyar a la gente y ayudar a que las áreas afectadas se recuperen más fácilmente después de los huracanes. Van a probar nuevos modelos de pronósticos para prever el fortalecimiento de los ciclones tropicales, ayudar a los administradores de emergencias y agua a prepararse para posibles inundaciones y proteger a la población e infraestructura. Las boyas meteorológicas costeras en el Atlántico Occidental Tropical y el Caribe han sido mejoradas, y nuevos flotadores, drones de vela, planeadores submarinos y una sonda de caída ligera proporcionarán datos en tiempo real. También hay algunas cosas que puedes hacer para garantizar tu seguridad antes, durante y después de un huracán. Si vives en un área propensa a estos fenómenos como Florida, Georgia o las Carolinas, siempre debes estar preparado antes de la temporada alta de tormentas. Elabora un plan familiar de emergencias que detalle tus acciones durante una situación peligrosa. Planifica varias rutas de evacuación en caso de que la principal esté bloqueada y decide un punto de encuentro en caso de separación. Puedes organizar simulacros para enseñarles a los miembros de la familia a cortar el suministro de agua, el gas y la electricidad, y asegúrate de que incluso los más pequeños sepan cómo llamar a los servicios de emergencia. Prepara un kit de desastre que esté listo para ser usado en cualquier momento. Debe incluir elementos esenciales como comida, agua, un botiquín de primeros auxilios y linternas para durar al menos 72 horas por tu cuenta. Puedes comprar un generador para asegurarte de tener electricidad en caso de un corte de energía hasta que el suministro regrese. Manténlo en un lugar seguro, lejos de la lluvia y del agua en aumento, con la ventilación adecuada. También vas a necesitar radios y linternas autoalimentadas. Si es posible, añade una habitación segura a tu casa que esté reforzada para resistir vientos fuertes con techo, piso y paredes de concreto reforzado. Asegúrate de tener suficiente comida enlatada y no perecedera, además de agua embotellada para al menos 3 días. Cuando la tormenta esté a punto de golpear, dirígete hacia el norte para alejarte de ella. Para cuando llegue allí, será más débil. Es mucho más seguro mantener a tu familia y mascotas juntas y alejadas de la tormenta que tratar de resistir en casa. Trata de ir en un solo automóvil si es posible. Siempre sigue las órdenes de evacuación locales, en especial si estás en una casa móvil. Llena el tanque de gasolina y date mucho tiempo para salir. Nunca dejes a tus mascotas atrás. Los escombros, las aguas de inundación y los objetos voladores pueden ser peligrosos para ellas. Si te quedas en casa durante una tormenta, necesitas un lugar seguro para tu familia, tus mascotas y para ti. Este sitio no debe tener ventanas ni tragaluces. Si estás refugiándote en casa, cierra todas las puertas interiores y asegúrate de trabar bien las exteriores. Encuentra rápidamente una habitación interior con paredes fuertes y sin ventanas, como un baño o un armario. Si tu casa no es segura, busca un refugio comunitario. Ve al lugar al menos 2 horas antes de que la tormenta llegue para que no te atrape fuera de casa. Lleva una radio a pilas con baterías adicionales para obtener actualizaciones cada 15 o 30 minutos. Nunca dejes tu refugio, incluso si parece que afuera todo está en calma, ya que las condiciones pueden empeorar rápidamente, en especial si te encuentras en el ojo de la tormenta. Para mayor protección, recuéstate en el suelo bajo algo resistente como una mesa. No utilices aparatos eléctricos, teléfonos, ni tomes duchas durante la tormenta. No salgas de tu refugio hasta que recibas el todo despejado oficial de las autoridades. Y por favor, ten cuidado, habrá muchos peligros afuera. Bienvenido al crucero Spirit of Discovery que te llevará a un inolvidable viaje por mar alrededor de las Islas Canarias.
El océano azul sin fin, deliciosa comida, el más alto servicio, cabinas de lujo y una terrible pesadilla que probablemente recordarás por el resto de tu vida. Así es como terminó exactamente el viaje de lujo de la empresa Saga Cruises el año pasado. En lugar de relajarse durante el crucero, los pasajeros sintieron miedo y terror e incluso tuvieron problemas de salud. Y esta fue la razón. El 24 de octubre, el transatlántico Spirit of Discovery comenzó un viaje de 2 semanas alrededor de las Islas Canarias. Había aproximadamente 1.500 personas a bordo, alrededor de 1.000 eran pasajeros y el resto eran miembros de la tripulación. La primera semana transcurrió sin problemas, pero luego el transatlántico se enfrentó a un grave problema llamado naturaleza. Hubo un fuerte viento y grandes olas. El capitán decidió regresar al Reino Unido antes de tiempo, pero la decisión fue tomada demasiado tarde. El barco quedó atrapado en una fuerte tormenta en el Golfo de Vizcaya. Un viento poderoso con una fuerza de 11 puntos golpeó la embarcación. Para facilitar tu comprensión, un viento de 11 puntos es capaz de arrancar árboles junto con sus raíces, destruir edificios residenciales y sumir ciudades enteras en el caos. Una tormenta de tal magnitud es rara, pero el Spirit of Discovery no tuvo la suerte de evitar su epicentro. 11 puntos es el penúltimo nivel en la escala de Beaufort, que determina la clasificación del viento. La tormenta más poderosa tiene 12 puntos, y eso es un huracán. El viento alcanzó una velocidad de 100 km por hora, que es aproximadamente la velocidad promedio de un automóvil en la autopista. No solo impactó al Spirit of Discovery, sino que también levantó enormes olas de 7,5 metros de altura. Solo imagina una pared de agua del tamaño de un edificio de 3 pisos cayendo sobre un solitario transatlántico. En ese momento el capitán les envió un mensaje a todos los pasajeros a través de los altavoces de la cabina para que nadie abandonara su asiento, y su voz sonaba lo suficientemente preocupada. Todos debían recostarse y sujetarse con fuerza. Según las palabras de los testigos, el barco permaneció atrapado en la tormenta durante unas 15 horas. Se aferraron con todas sus fuerzas para no chocar contra las paredes y el piso. Todo ese tiempo, las mesas volaban por el aire, los platos se rompían, los muebles se movían por las cabinas. Las olas rompían ventanas, divisiones y puertas. Algunas personas fueron derribadas porque no pudieron resistir tanto tiempo. La tormenta lanzaba a los pasajeros del techo al piso, de pared a pared. La tripulación convirtió el comedor en un área médica para brindarles asistencia a los heridos. A pesar de las difíciles y terribles condiciones, el equipo del barco hizo un gran trabajo. Informaban regularmente a los pasajeros sobre la situación e intentaban calmar a todos. No hubo pánico ni caos a bordo. Cuando la tormenta finalmente terminó, la embarcación continuó su viaje y llegó a tierra, donde los médicos evacuaron de urgencia a 8 pasajeros al hospital. Uno de ellos no pudo sobrevivir a esta tormenta. Es bueno que el barco no se haya encontrado con una ola gigante. Este es un fenómeno natural que puede aparecer durante una tormenta e incluso en aguas tranquilas. Es una ola con una altura de 18 metros. Como una casa de 6 pisos, se abalanza sobre un barco con increíble rapidez y lo vuelca. Y luego, de repente, desaparece. Esto no es una broma. Se ha registrado una ola similar en la corriente del Golfo frente a Charleston, Carolina del Sur. Da miedo toparse con algo así. Ahora volvamos al pasado para recordar una de las tragedias marítimas más terribles. No me refiero al Titanic. Hablaremos del transatlántico griego Laconia, que zarpó del puerto inglés de Southampton el 19 de diciembre de 1963, con más de 600 personas a bordo. Sin embargo, solo 3 días después, una terrible tragedia le sucedió al barco en las vastas aguas del Atlántico. A las 11 p.m., en la sala de la barbería, se produjo un fallo eléctrico. El problema provocó un incendio que rápidamente se extendió a otras habitaciones. La tripulación no pudo controlarlo, ya que el fuego se propagaba demasiado rápido. El equipo del barco activó las alarmas de incendios, pero no hubo orden de abandonar la embarcación. Recién 2 horas después, el capitán ordenó la evacuación de los pasajeros. Todo ese tiempo, las personas estuvieron relajándose en sus camarotes o disfrutando de una fiesta en el salón de baile. El equipo probablemente estaba intentando apagar el fuego sin provocar pánico. Sin embargo, cuando la situación se volvió crítica, comenzó la evacuación. La gente entró en pánico y corrió hacia los botes salvavidas, pero muchos no lograron subirse. Uno de ellos fue John Morris. Él sobrevivió a esta catástrofe y compartió sus recuerdos de cómo puso a su familia en un bote salvavidas mientras él permanecía a bordo del barco. Ni siquiera tenía un chaleco salvavidas. Como no había a dónde ir, la tripulación abrió un bar para que la gente pudiera relajarse un poco. Sin embargo, en ese momento las calderas comenzaron a explotar dentro del barco y quedó claro que el navío no permanecería a flote por mucho tiempo. John Morris decidió lanzarse al agua con todo y su smoking.
Tan pronto como estuvo por la borda, se aferró a una pieza de carga de cubierta de madera y nadó lo más lejos posible del barco. El enorme transatlántico podía hundirse en cualquier momento, y cuando un objeto tan enorme se va al fondo del mar, forma un remolino de agua que arrastra todo a su alrededor. Los rescatistas llegaron al lugar algún tiempo después. La esposa embarazada de John Morris y su pequeño hijo estaban con vida, pero lamentablemente su suegra no sobrevivió al desastre, al igual que muchas otras personas ese día. Por supuesto, después de este incidente, el Ministerio de Transporte Marítimo de Grecia inició una exhaustiva investigación. Durante 2 años recopilaron información de los pasajeros y del capitán, estudiaron las características técnicas del barco y, finalmente, llegaron a ciertas conclusiones. Según ellos, la tripulación del barco dio la orden de evacuación demasiado tarde. No todos los pasajeros pudieron subir a los botes salvavidas, pero la mitad de esos botes permanecieron a bordo debido al caos que reinó durante la evacuación. Varios oficiales del transatlántico fueron acusados de negligencia, pero el capitán y su primer oficial recibieron la mayor crítica. En cuanto a John Morris, declaró que se sintió protegido ese día. Otro caso inusual ocurrió en un crucero relativamente hace poco. Alerta de spoiler: el barco no se hundió, no hubo evacuación y el clima era favorable. Sin embargo, para muchos pasajeros este viaje se convirtió en un verdadero desafío. Imagina que has estado trabajando durante mucho tiempo y ahorrando dinero para realizar tu viaje soñado en el crucero Celebrity Mercury en el Caribe. Llegas a Carolina del Sur, desde donde la embarcación inicia su travesía. Subes a bordo ansioso por disfrutar de una semana de descanso. Al principio todo está bien. La gente se divierte, los chefs cocinan platillos deliciosos y los hermosos paisajes diurnos se transforman en fiestas nocturnas. Pero luego, de repente, muchos pasajeros comienzan a vomitar. Alguien se apresura a ir al baño y otros se quedan y vomitan directamente en los pasillos. El crucero se convierte en un caos. Cada vez más personas se sienten terriblemente mal debido a una intoxicación desconocida. Tú también has visitado el restaurante y comido mariscos, pero afortunadamente la enfermedad te ha evitado, lo cual no se puede decir de más de 400 otros pasajeros. Casi 1 de cada 4 personas a bordo enfrenta problemas gastrointestinales. Hay casi 2,000 personas y 1/4 parte de ellas está en mal estado. Los miembros de la tripulación realizan limpiezas interminables. Lavan la cubierta, reparten pastillas para el mareo y les piden a las personas que no salgan de la cabina hasta que la enfermedad pase. El capitán envía varias muestras a tierra para determinar qué causó el envenenamiento. Lamentablemente el viaje ya está arruinado y todos los pasajeros tienen recuerdos desagradables. Por lo tanto, la empresa que organiza el recorrido emite certificados que se pueden usar en futuros cruceros. No es la experiencia más agradable, pero sigue siendo mejor que nada. Ahora imagina que en lugar de solo sentirse enfermas, las personas se infectaran con algún tipo de bacteria que las convirtiera en zombies. Sería mucho más emocionante y aterrador. ¿Crees que podrías sobrevivir en un barco lleno de estas criaturas? ¿Cómo lo harías? Cuéntamelo en los comentarios. El 17 de julio de 1998 comenzó como una tranquila tarde habitual en los pueblos a lo largo de la costa norte de Papúa Nueva Guinea. Luego, a las 5:49 de la tarde, el suelo tembló violentamente. De repente, un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la región. Enviaba ondas de choque, las paredes se agrietaban, las casas temblaban y la tierra bajo los pies de los habitantes se desplazaba y retorcía. Duró 19 segundos, a una profundidad de 30,6 kilómetros y parecía un terremoto típico. Y aunque causó algunos daños, no fue el tipo de destrucción que anunciaba el final. Así que la gente fue engañada. Pensaron que había terminado. No sabían que lo peor aún estaba por venir. Luego, algunos aldeanos notaron luces misteriosas. Comenzó con un destello de luz roja a lo largo del horizonte, una estela que parecía fuego. Apareció poco después del terremoto inicial, extendiéndose por el cielo del norte sobre el océano. Brilló intensamente y luego desapareció al instante. ¿Qué podría haber sido? La gente comenzó a especular si era una advertencia sobre algo o solo la luz del sol reflejándose de manera extraña. Pero justo cuando desapareció, le siguió un fuerte sonido retumbante que provenía del mar. Nadie sabía qué significaba eso, y algunos aldeanos fueron a la playa, curiosos por explorar las vistas. Pero lo que notaron allí les heló hasta los huesos. El océano lucía extraño. El agua no estaba tranquila. Se agitaba, burbujeaba y hervía de una manera inquietante y antinatural.
Entonces lo vieron. Una ola enorme formándose en la distancia, acercándose hacia ellos con velocidad terrorífica. El pánico se propagó como un incendio. La gente trepó a los árboles, empujó botes hacia la laguna, con la esperanza de escapar del monstruo que se aproximaba. Sin embargo, desafortunadamente, ya era demasiado tarde. La primera ola golpeó con una fuerza inimaginable y arrasó pueblos enteros en un instante. Los escombros estaban esparcidos por todas partes. Los árboles fueron arrancados de raíz. Edificios se desplazaron hasta 49 a 61 metros tierra adentro. Incluso décadas después, no se puede acceder a algunos de estos pueblos afectados por carreteras. Al mismo tiempo, surgió otro fenómeno extraño. Muchas personas describieron un resplandor rojo en la cresta del tsunami, como si la ola llevara fuego en su cima. Describieron un brillo inquietante a medida que la ola se acercaba a la costa. Un matiz profundo y sobrenatural, visible incluso desde lugares lejanos como Aitape. Y esto fue solo el comienzo. 2 oleadas más siguieron en rápida sucesión. La segunda fue la más aterradora, de 10 a 15 metros de altura. Para cuando el océano finalmente retrocedió, la costa era irreconocible. Después de que las olas devastaron todo y dejaron a pueblos enteros en ruinas, el cielo ofreció un último espectáculo. Los sobrevivientes describieron un resplandor amarillo o amarillo rojizo que iluminaba el cielo sobre el océano. Un hombre, que sobrevivió al trepar a un árbol, vio el resplandor que permanecía sobre el horizonte, extendiéndose hacia la dirección de Aropia y Tape. En Malol, las hermanas de la misión miraban hacia el mar y estaban asombradas por la calma surrealista del agua dorada. Estaba tan quieta como el vidrio e iluminada por este resplandor sobrenatural. Este era tan intenso que iluminó todo el paisaje devastado. Afortunadamente, esto les permitió a los sobrevivientes empezar a buscar a sus seres queridos desaparecidos. Muchas personas creían que estas luces eran sobrenaturales, una especie de presagio. Este evento terminó siendo catastrófico, repentino e impredecible. La Real Fuerza Aérea Australiana respondió de inmediato y envió aviones con suministros de ayuda. Las personas comenzaron una investigación. ¿Qué causó exactamente este desastre? Resulta que este tsunami no fue como la mayoría de los otros. Las olas de un tsunami son muy diferentes de las comunes. Usualmente, imaginamos grandes olas que rompen cerca de la playa. Pero primero, pueden parecer como si el agua se alejara de la costa. Mantente alerta, porque este es un signo de advertencia. El agua volverá muy rápidamente y se elevará como una marea masiva, a menudo con una fuerza devastadora. Rara vez vienen solas, a menudo llegan en serie y destruyen todo a lo largo de la costa. Ocurren cuando una gran cantidad de agua en el océano o en un gran lago es desplazada de forma repentina. Las principales causas suelen ser los terremotos, que ocurren cuando las placas tectónicas de la Tierra se desplazan sin previo aviso bajo el océano. Estas empiezan a elevar o bajar el fondo marino, lo que empuja el agua sobre ellas y causa olas enormes. Sin embargo, este tsunami en Papúa Nueva Guinea fue completamente diferente. Al principio, los científicos pensaron que fue causado por el deslizamiento de las placas tectónicas australiana y del Pacífico una contra la otra. Pero resultó que el terremoto en sí no fue el problema. De hecho, fue bastante pequeño. Sin embargo, había desencadenado un deslizamiento de tierra submarino masivo. Cuando el fondo marino se desplazó, empujó una cantidad enorme de agua. Las olas alcanzaron casi 15 metros de altura, como un edificio de 4 pisos. Así fue como nos dimos cuenta de que incluso pequeños terremotos pueden provocar tsunamis enormes a través de deslizamientos submarinos. Lo que es aún peor es que tsunamis como estos pueden ocurrir con poca o ninguna advertencia, simplemente porque las alarmas de terremoto no se activan. Pero, ¿qué hay de ese burbujeo y hervir del agua que la gente vio? Resulta que era la liberación de gases submarinos. Bajo el fondo del océano hay bolsas de gas atrapadas en los sedimentos. Por ejemplo, metano, que se encuentra a menudo en campos de petróleo y gas.
o sulfuro de hidrógeno, un gas que huele a huevos podridos. Durante el terremoto, es probable que el lecho marino se haya agrietado o desplazado, lo que podría haber liberado estos gases en el agua. Esto causó burbujeo o efervescencia. Es posible que el agua se haya calentado en algunas áreas. La gente mencionó que las olas se sentían calientes e incluso les irritaban la piel. Los químicos en el agua probablemente empeoraron las cosas. Estas erupciones de gas también podrían haber contribuido a fortalecer el tsunami. Quizá fueron ellas las que aflojaron los sedimentos que provocaron el deslizamiento submarino o empujaron el agua hacia arriba cuando el gas escapó. Es como agitar una botella de refresco. Si la presión se libera de repente, causa una gran reacción. Pero, ¿y las luces extrañas? Bueno, eso es más complicado. Existe un fenómeno llamado luces de terremoto. Ocurren en todo el mundo. Destellos, resplandores o efectos similares a la aurora. Aunque generalmente son de color blanco azulado o incluso multicolor. A veces, estas luces duran segundos y en otras ocasiones hasta decenas de minutos, en cualquier momento de un terremoto. Si nos basamos en su descripción, entonces el primer destello rojo pudo haber ocurrido debido a la electricidad. La corteza terrestre está llena de cuarzo y cosas similares que pueden liberar electricidad bajo presión. Cuando el terremoto sacudió el suelo, toda esa electricidad viajó hasta el aire. Los gases de antes podrían haber ayudado aquí. Podrían encenderse o interactuar con partículas cargadas en el aire, lo que hace las luces aún más brillantes. A medida que la ola continuaba agitando la arena, las rocas y los escombros, la intensa presión y el movimiento podrían haber liberado más chispas. Eso podría haber provocado las luces como de fuego en el crestón de la ola que la gente notó. Finalmente, la luz amarilla pudo haber sido todos estos gases electrificados que ascendían a la atmósfera. El metano y otros gases interactuaron con el campo magnético de la Tierra y crearon algo similar a la aurora boreal. Pero estas son todas especulaciones. La parte más desgarradora de esa historia es que la tragedia en Papúa Nueva Guinea se podría haber evitado. Los científicos sabían que el tsunami se acercaba, aunque llegó antes de lo que esperaban. La primera ola golpeó entre 10 y 25 minutos después del terremoto, aproximadamente 5 minutos antes de lo que indicaban los modelos. Eso significa que comenzó en algún lugar cercano a la costa. La razón por la cual nadie evacuó a tiempo fue sencilla. La población local no tenía un sistema de alerta de tsunamis, ni siquiera el conocimiento suficiente sobre tsunamis para comprender que un terremoto podría causar uno, o por qué el agua se comportaba de manera extraña. Cosas así no han sucedido en Papúa Nueva Guinea en más de 60 años. Pero esto fue una llamada de atención. De esta inmensa tragedia surgieron lecciones y resiliencia. Un año después del desastre, todos los lugareños supervivientes vieron un documental que explicaba lo sucedido y les enseñaba qué hacer si volvía a ocurrir. Este esfuerzo salvó vidas, porque la historia se repitió. Un terremoto y un tsunami similar impactaron la isla cerca de Vanuatu en noviembre de 1999. Pero esta vez, los aldeanos estaban preparados. Recordaron lo que habían visto en la película. En lugar de entrar en pánico, actuaron rápidamente. Y, por suerte, se salvaron cientos de vidas. Ahora, los sistemas de alerta están en todas partes de las áreas desarrolladas. Pueden enviar alertas a las personas mediante sirenas, mensajes de texto o transmisiones en cuanto se detecta un posible tsunami. En septiembre de 1859, los científicos observaron la primera erupción solar poderosa confirmada. El Sol lanzó una gran cantidad de radiación, energía y material plasmático al espacio. Fue un desastre devastador, pero ocurrió a 150 millones de kilómetros de distancia, así que probablemente no fue un gran problema, ¿verdad? Bueno, en realidad sí lo fue. Unas horas después de que se avistara la llamarada, las líneas telegráficas dejaron de funcionar en toda Europa y América del Norte. Algunas chisporrotearon y provocaron incendios. La gente se dio cuenta de que el Sol no solo era fuente de luz y calor, sino también de peligro. Los científicos llamaron a ese día el evento Carrington.
La buena noticia es que esto ocurrió a mediados del siglo XIX y no generó problemas graves para el planeta. La mala noticia es que los científicos advierten que en 2025 la Tierra experimentará tormentas solares aún más poderosas causadas por una eyección de masa coronal. Esta es una gigantesca nube de plasma o gas cargado. En un momento dado, el Sol puede arrojar miles de millones de toneladas de este material al espacio. Luego todo esto viaja a alta velocidad a través del cosmos. Parte del material puede llegar a nuestro planeta en 15 horas, el resto en unos días. Durante el viaje captura y acelera cualquier partícula cargada que encuentra en el camino, lo que aumenta su intensidad y su potencia. Y entonces esta imparable oleada de energía se estrella contra nuestro planeta. Calienta las capas superiores de la atmósfera, aumenta su grosor y perturba el trabajo de los satélites que se desaceleran y pierden altitud. La comunicación con los satélites se vuelve inestable, el GPS presenta fallos y los datos se transmiten de manera deficiente. Además, el gas cargado por el Sol penetra en nuestras redes eléctricas, casetas de transformadores y estaciones. Esto lleva a fallas masivas que arruinan el funcionamiento de toda la cadena tecnológica. Un ataque solar poderoso en varias plantas de energía puede provocar un apagón en una gran ciudad. Internet, teléfonos, servicios sociales, redes, nada funciona. Podríamos perder conexión entre nosotros, muchas grandes empresas quebrarían y el planeta podría enfrentar crisis económicas. Estos son grandes problemas, pero no los más graves. Las plantas eléctricas abastecen a las calderas y estaciones de bombeo de agua. Las tormentas solares podrían impedir que el agua llegue a nuestros hogares. No podríamos comprar víveres en las tiendas sin efectivo. Por supuesto, podemos restaurar todo esto, pero tendríamos que vivir en la edad de hierro por un tiempo. Pero lo peor es que una tormenta solar prolongada puede suspender la producción de alimentos. Por ejemplo, este año una tormenta geomagnética causada por tormentas solares paralizó los satélites GPS que están conectados con tractores modernos, por lo que los agricultores no pudieron trabajar. ¿Qué sucedería si esas tormentas ocurrieran todos los días durante un año? Probablemente empezaríamos a echar de menos muchos productos en los supermercados. Además, la navegación marítima también depende de los satélites. Gracias a ellos, los barcos calculan la latitud y longitud de su ubicación. Si los satélites se dañan, los barcos pueden perderse en el océano. Incluso las ballenas se pierden durante las tormentas magnéticas. Muchas aves se orientan con la ayuda del campo magnético durante largos vuelos hacia el sur, así que no solo las personas, sino también los animales pueden enfrentar problemas graves. Las tormentas solares calientan las capas superiores de la atmósfera terrestre y, por lo tanto, hacen que el aire sea más denso. El movimiento de los satélites se ralentiza debido a esta resistencia del aire. Pierden altitud y uno de estos satélites es el Hubble. Sí, el mismo telescopio que nos proporciona imágenes increíbles del espacio. Los científicos dicen que fallará mucho antes debido a los ataques solares. Probablemente has escuchado en las noticias que la actividad solar ha causado recientemente tormentas electromagnéticas en la Tierra, pero por suerte no ha afectado nuestras vidas de ninguna manera. El único problema fueron los dolores de cabeza, la presión alta y los cambios de humor durante esas tormentas. Parece algo común, pero los científicos no tienen un consenso sobre este tema. Nadie ha demostrado exactamente cómo y por qué las tormentas magnéticas afectan nuestra salud. Sí, durante las tormentas, la atmósfera del planeta se vuelve menos densa y quizás esto afecte la presión arterial, al igual que sucede cuando el clima cambia. Por lo tanto, las personas con problemas en el sistema cardiovascular deben tener precaución. Sin embargo, el efecto en nuestro sistema nervioso, afortunadamente, es bastante insignificante. Es posible que cuando las personas escuchan sobre una tormenta magnética que se aproxima y se sienten mal, experimenten un efecto placebo. Pero también hay buenas noticias. Todas estas partículas solares cargadas interactúan con los átomos y moléculas en la atmósfera de la Tierra. Esta interacción lleva a las hermosas auroras boreales. Es bueno pasar algo de tiempo alejado de tus dispositivos y mirar al cielo de vez en cuando. Una de las tormentas más grandes ocurrió el 13 de marzo de 1989. El 10 de marzo, el Sol expulsó un gigantesco volumen de plasma coronal. La cantidad de este material era del tamaño de 36 tierras. La nube solar se dirigía hacia nosotros a 1.600.000 kilómetros por hora. Y un par de días después chocó contra el campo magnético de nuestro planeta.
La colisión causó una supertormenta geomagnética. Se pudieron observar algunas de las auroras más brillantes y hermosas de la historia. El espectáculo de luces cubrió la mayor parte del planeta, pero después de una bella puesta en escena, siguieron problemas. La tormenta solar fue tan poderosa que atravesó la atmósfera y llegó a la superficie de la Tierra. Primero, interrumpió el funcionamiento de los satélites y luego dañó las redes eléctricas. Por ejemplo, destruyó un transformador en una planta nuclear de Nueva Jersey. Las compañías de energía de Canadá se quedaron sin servicio debido a la sobrecarga de los sistemas. Como resultado, alrededor de 6 millones de personas en el noreste de Canadá perdieron electricidad durante 9 horas. Este fue el mayor apagón causado por una tormenta geomagnética. Sí, hubo tormentas más poderosas a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, pero el planeta no estaba cubierto por tantas redes eléctricas en ese momento. Pueden ocurrir tormentas más poderosas en 2025. La pregunta es, ¿estaremos listos? Un estudio cuidadoso de la actividad solar puede ayudarnos a prepararnos. Si sabemos con anticipación cuándo llegará la tormenta, entonces los científicos pueden apagar algunos sistemas y encenderlos después. Teóricamente. Si la actividad del Sol aumenta cada año, tendremos que idear formas innovadoras de protegernos. ¿Quién sabe? Tal vez los científicos cubran todos nuestros electrodomésticos y estaciones con una capa de material protector especial. De todas maneras, debemos hacer todo lo posible para no dañar el campo magnético de la Tierra, porque si este escudo desaparece, la superficie de nuestro planeta se parecerá a la de Marte. Pero, ¿qué causa estas tormentas solares y por qué nos afectan tanto? Bien, imagina un chico con un pelo bonito que se va a dormir. Por la mañana, su cabeza es un completo desastre. Los campos magnéticos del Sol son similares a este cabello despeinado. Cuando el Sol rota, estos campos estallan, se enredan, se estiran y se desgarran. En esos momentos liberan enormes cantidades de energía al espacio. Esto no es un problema para el Sol, ya que los campos se restauran durante un proceso llamado reconexión magnética. Estas emisiones pueden causar problemas para los planetas de nuestro sistema. Cuando ocurre la reconexión magnética, siguen varios fenómenos. Uno de ellos ya lo has escuchado, es la eyección de masa coronal. Pero hay algo terrible que hace el Sol, y se llama fulguración solar. Imagina una brillante ráfaga de radiación solar que contiene ondas electromagnéticas, rayos X, radiación y luz visible y ultravioleta. Durante las erupciones, el Sol libera una enorme cantidad de esta energía destructiva y se propaga por el espacio a la velocidad de la luz. Le lleva 8 minutos a esta onda explosiva llegar a nuestro planeta. Afortunadamente no sufrimos muchos daños por estas erupciones porque el campo magnético y la atmósfera de la Tierra nos protegen. Las erupciones fuertes pueden interrumpir las ondas de radio en la atmósfera superior y afectar el funcionamiento de los satélites, pero no es nada crítico. Otro fenómeno solar se llama tormenta de radiación. Son electrones y protones acelerados que se mueven a una velocidad ligeramente inferior a la de la luz. Gracias al campo magnético de la Tierra, las tormentas de radiación no dañan demasiado a nuestro planeta. Pero representan un peligro para los astronautas y los satélites. Estas partículas pueden penetrar en los tejidos humanos y provocar graves problemas de salud de la misma manera que lo hace la radiación, pero solo si estás en el espacio o volando en un avión en la atmósfera superior. En mayo del 2024, unas impresionantes auroras que adornaban el cielo nocturno demostraron todo el poder que las tormentas solares emiten como radiación. Pero a veces nuestro Sol hace cosas mucho más destructivas. Estoy hablando de los eventos de partículas solares. Se trata de explosiones de protones que provienen directamente de la superficie del Sol y que pueden dispararse como gigantescos reflectores cósmicos. Según los registros, un evento extremo de partículas golpea la Tierra cada 1000 años. A menudo causa daños graves en la capa de ozono y aumenta los niveles de radiación ultravioleta cerca de la superficie de nuestro planeta. Afortunadamente, el campo magnético de la Tierra actúa como un poderoso capullo protector, rechazando la radiación cargada del Sol. En su estado normal, este campo funciona como un gigantesco imán de barra, con líneas de campo que se elevan desde un polo, rodean el planeta en un bucle y caen en el otro polo. Este patrón a veces se denomina pomelo invertido.
Esta orientación vertical del campo magnético de los polos permite que algo de radiación cósmica ionizante atraviese el campo y llegue hasta la atmósfera superior. Allí interactúa con moléculas de gas y produce el brillo que conocemos como auroras. Pero con el tiempo, la burbuja protectora de la Tierra cambia. En el último siglo, el polo magnético norte se movió a través del norte de Canadá a una velocidad de aproximadamente 40 km por año. Además, se debilitó en más de un 6%. Aún más sorprendente, según los registros geológicos, ha habido lapsos que duraron siglos y milenios en los que el campo magnético de nuestro planeta era súper débil o estaba casi ausente. Pero hablaremos de esos tiempos trágicos más adelante. Es fácil imaginar cómo se vería nuestro planeta sin su burbuja protectora si miras a Marte. El planeta rojo perdió su campo magnético global hace mucho tiempo, y una vez que este campo desapareció, la mayor parte de la atmósfera de Marte también se desvaneció. En mayo de 2024, un fuerte evento de partículas solares golpeó el planeta. Interrumpió la operación de la nave espacial Mars Odyssey y elevó los niveles de radiación en la superficie del planeta rojo a unas 30 veces más de lo que una persona recibe durante una radiografía de tórax. La atmósfera exterior del Sol emite constantemente un flujo cambiante de electrones y protones, conocido como viento solar. Al mismo tiempo, la superficie de la estrella también produce ráfagas de energía, principalmente de protones, durante los eventos de partículas solares. Estas ráfagas de energía están relacionadas con las erupciones solares, explosiones muy poderosas de radiación electromagnética que duran desde minutos hasta horas. Los protones son mucho más pesados que los electrones y transportan más energía. Por eso pueden alcanzar niveles más bajos de la atmósfera terrestre y excitar las moléculas de gas en el aire. Estas moléculas excitadas emiten rayos X invisibles a simple vista. Docenas y cientos de eventos de partículas solares relativamente débiles ocurren durante cada ciclo solar. Ahora hablemos de los ciclos solares por un minuto. Desde la distancia el Sol parece estar tranquilo y estable, pero si te acercas verás que su superficie está hirviendo y agitándose. Se transforma de un uniforme océano de fuego a un caos de plasma distorsionado y vuelve a hacerlo en un ciclo repetitivo. Aproximadamente cada 11 años el campo magnético de nuestra estrella se enreda. Imagina una bola de ligas muy enrollada. Así es como se ve en esos momentos, y luego en un punto se rompe y se da la vuelta por completo y convierte el polo norte en el polo sur y viceversa. Justo antes de este suceso, el Sol intensifica su actividad, empieza a expulsar enormes cantidades de plasma ardiente, emite potentes corrientes de radiación y se le forman manchas del tamaño de planetas. Este periodo recibe el nombre de máximo solar. Es una época bastante peligrosa para la Tierra, ya que es golpeada por tormentas solares. Tales tormentas tienen el potencial de interrumpir las comunicaciones y dañar la infraestructura eléctrica. Aún peor, las tormentas solares pueden dañar a los astronautas que trabajan en el espacio e incluso hacer que los satélites se caigan hacia el planeta. Al finalizar el ciclo, disminuye su actividad hasta el mínimo solar y luego comienza un nuevo ciclo. Pero volvamos a nuestros eventos de partículas solares. Los investigadores han encontrado rastros de eventos solares extremadamente fuertes que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, y algunos de ellos fueron miles de veces más potentes que cualquier cosa que nuestros instrumentos modernos hayan registrado. Tales eventos extremos de partículas solares ocurren cada pocos milenios. El más reciente fue alrededor del año 993 de nuestra era. Más allá del efecto inmediato que tienen, los eventos de partículas solares pueden empezar una cadena de reacciones químicas en la atmósfera superior, y estos procesos a menudo conducen a la disminución del ozono, lo cual no es bueno. El ozono absorbe la radiación UV solar, que puede dañar no solo nuestra vida, sino también el ADN de los seres vivos. Además, cambiar las cantidades de ozono en la atmósfera impacta sobre el clima.
En un estudio reciente, los investigadores utilizaron grandes modelos computacionales para examinar cómo los eventos extremos de partículas solares afectan a la Tierra. Descubrieron que si un evento de protones solares llega durante un periodo en el que el campo magnético de nuestro planeta es muy débil, los daños en la capa de ozono podrían durar 6 años y el nivel de radiación ultravioleta aumentaría en un 25% e incrementaría el daño solar inducido en el ADN en alrededor del 50%. Y al parecer esta combinación dramática de un campo magnético débil y eventos extremos de protones solares ocurre con bastante frecuencia. Algunos investigadores creen que incluso puede explicar algunos sucesos misteriosos del pasado de nuestro planeta. Por ejemplo, el periodo más reciente de campo magnético débil comenzó hace 42.000 años y duró alrededor de un milenio. Este periodo incluyó un cambio temporal en los polos norte y sur. Durante ese tiempo ocurrieron varios sucesos evolutivos importantes. Por ejemplo, los últimos neandertales desaparecieron en Europa junto con la extinción de la megafauna marsupial en Australia. Sí, tristemente ya no veremos wombats y canguros gigantes. Otro gran suceso evolutivo podría estar también vinculado al campo geomagnético de la Tierra. Los animales multicelulares aparecieron al final del periodo Ediacárico, que comenzó hace aproximadamente 635 millones de años y ocurrió después de un periodo de 26 millones de años de campo magnético extremadamente débil o incluso ausente. La rápida evolución de diferentes grupos animales en la explosión cámbrica hace unos 540 millones de años podría haber estado relacionada también con altos niveles de radiación UV o geomagnetismo. La evolución simultánea de caparazones duros y ojos en múltiples grupos no relacionados tal vez fue necesaria para detectar y evitar los dañinos rayos UV entrantes. Un cambio completo de los polos magnéticos de la Tierra podría tener un gran impacto en el clima de nuestro planeta. Afortunadamente, tales inversiones no ocurren de la noche a la mañana. Todo el proceso se extiende a lo largo de miles de años. Además, aunque el polo magnético se debilita durante la inversión, no desaparece por completo. Es por eso que la magnetosfera continúa protegiendo al planeta de los rayos cósmicos y las partículas solares cargadas, aunque podría haber una cierta cantidad de radiación de partículas que llegue a la superficie de la Tierra. Los campos magnéticos de nuestro planeta son generados por cargas eléctricas en movimiento. Si algún material permite que estas cargas se muevan fácilmente en él, se llama conductor. El metal es un excelente conductor y lo usamos para transferir corrientes eléctricas de un lugar a otro. En este caso, la corriente eléctrica son cargas negativas llamadas electrones que se mueven a través del metal. La corriente es lo que genera un campo magnético. El núcleo exterior de la Tierra está compuesto de hierro y níquel líquidos. En otras palabras, hay capas y capas de material conductor dentro de nuestro planeta. Corrientes de carga se mueven constantemente a través del núcleo y el metal líquido también se desplaza y circula allí, generando el campo magnético. Este campo magnético a su vez produce algo que se asemeja a una burbuja alrededor del planeta que se llama magnetosfera y está ubicada sobre la parte más alta de la atmósfera. Esta capa protege y desvía la radiación de rayos cósmicos de alta energía, la cual de otro modo sería muy peligrosa para las personas y otras formas de vida de la Tierra. La magnetosfera también interactúa con la ionosfera, la capa de la atmósfera de nuestro planeta que contiene una gran cantidad de iones y electrones libres y que es capaz de reflejar las ondas de radio. La interacción entre estas dos capas y los vientos solares magnetizados es lo que los científicos llaman clima espacial. El viento solar es normalmente suave y no tiene clima espacial en absoluto.